era latinoamericano, o no tenía una conciencia muy precisa de eso. Yo era colombiano, nunca había visto ningún otro país de América Latina excepto Ecuador, era el único país que conocí. Pero yo llegué a España, y al llegar a España, de repente, bueno, era muy diferente Madrid en esos años. En esa época prácticamente no había extranjeros. Yo llegué, yo era el único no español en el grupo de filología de primer año. Y como a los 3 meses, un compañero español vino corriendo y me dijo: en filología francesa hay un argentino. Y era muy interesante porque tanto él como yo consideramos que esa información era pertinente para mí. Es decir, porque era latinoamericano o era hispanoamericano. Yo nunca había visto un argentino en mi vida. Pero yo sentía que ese argentino y yo teníamos algo en común. Y también lo sentía el español que vino a decírmelo. Y fui le dije: vamos a mirar a este argentino. Yo nunca he visto un argentino. Y efectivamente nos hicimos muy amigos. Y después apareció también un peruano en las mismas condiciones. Y fue como si se trazara una línea invisible, en la que de un lado estábamos el peruano, el argentino y yo, y del otro lado estaban los españoles, porque la línea era, en ese momento, un poco el Atlántico, es decir, los que estábamos allá y los que estábamos acá, y parecía como si América Latina fuera una unidad. Ya después yo me fui a París, y esto ya es una anécdota de mi vida, a vivir, a trabajar, y además porque yo creía, como los autores del boom, en eso soy muy continuador, que para ser escritor había que ir a vivir a París. Y efectivamente, esa es otra historia, pero efectivamente fue un poco así. Pero al llegar a París justamente también había una línea, solo que del lado mío ahora sí estaban los españoles. Y es por el idioma, porque ahí ya era la frontera, era el idioma. Y entonces yo sentía que mi identidad había crecido. Al llegar a España yo llegué siendo solo colombiano, y cuando me fui de España era latinoamericano. Después llegué a Francia, y cuando me fui de Francia era ahora hispano. A ver, hispano-iberoamericano. Pero la historia sigue mucho más. Yo por eso creo que la identidad de uno depende de la distancia. Una vez estaba viajando por China, y llevaba 2 meses viajando, y en una estación de tren me encontré con una pareja de noruegos, y nos miramos y nos reconocimos. Y entonces en ese momento, en una estación del norte de la China, la línea divisoria, del lado mío estaban también los noruegos, y del otro lado estaban todos los chinos. Entonces por eso digo yo que la identidad es un problema de distancia. Entre más lejos uno va, más grande es, y por eso hay que viajar, y vamos a entrar en el tema. Y uniendo un poco todo esto, en la generación mía hubo muchos temas que fueron desarrollados en el boom. Por eso yo creo que mi generación no es una generación de ruptura, porque también la ruptura es una tradición, ustedes lo saben, ¿no? Eso no lo digo yo, eso lo dice Octavio Paz. Hay una tradición de la ruptura, y en el caso de mi generación lo que pasó tal vez es que se empezaron a desarrollar y a intensificar con más, tal vez dándole un poco más de espacio a algunos temas que el boom había abierto. El boom dejó una cantidad de puertas abiertas. Una de ellas fue, había 2 movimientos contrarios en el boom, por supuesto. Un movimiento más universalista, más cosmopolita, representado sobre todo por los autores mexicanos, Carlos Fuentes, Octavio Paz, que era poeta que tampoco pertenecía al boom en términos, digamos, casi que de nómina permanente, pero que era también una figura que por ser ensayista y poeta estaba ahí, y era muy importante. Entonces Octavio Paz y Carlos Fuentes pues eran, digamos, la quinta esencia del cosmopolitismo. Eran autores, fíjense ustedes, porque yo siempre me pregunté, volviendo al tema de Neruda, ¿por qué Neruda fue tan célebre y llegó tan lejos? Lo mismo Octavio Paz. ¿Por qué Octavio Paz? Porque tenían tanta distancia con sus contemporáneos. Y una de las probables respuestas es el hecho de que manejaban muchas culturas. Ahí está otra vez el tema del viaje. Es decir, Octavio Paz y también Neruda tenían Asia, Europa y América
en su imaginario cultural, ellos habían incorporado todos esos tres mundos, que son el mundo. Esos tres mundos son el mundo. Mucho más que muchos otros escritores que eran un poco más locales. Entonces, por supuesto, Octavio Paz es el gran cosmopolitismo. Carlos Fuentes, enorme cosmopolitismo. Las novelas de Carlos Fuentes, los personajes de Carlos Fuentes se manejan con grandísima prontitud y con absoluta tranquilidad, con un menú de vinos en un restaurante de Berlín o de Madrid, con la misma tranquilidad con la que están en Ciudad de México. Y luego hay otro grupo, que es un poco el caso de Vargas Llosa y García Márquez, en que son más locales en su escritura. Sus personajes son más bien peruanos, en el caso de Vargas Llosa, de ese Caribe, un poco, casi como una pequeña porción del universo de García Márquez. Y obviamente Cortázar, el gran también cosmopolita. Entonces había como esos dos polos. Yo creo que la generación mía desarrolló mucho el polo, la puerta del cosmopolitismo abierta en esas novelas del boom. Y por ahí se empezó a narrar desde afuera de América Latina. Ya los autores de mi generación no sentían que era necesario seguir escribiendo sobre sus propios países, sobre sus propias ciudades, aunque tampoco estaba prohibido, por supuesto, pero que sí había la libertad para ir a conocer literariamente otros lugares. Esto lo digo porque es una de las grandes libertades a través de las cuales yo he podido ejercer mi obra, mi escritura y por supuesto mis libros. Mi obra literaria tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con el poder ir, para mí, ampliando el territorio de lo posible en la escritura, mucho más allá de las fronteras de mi propio país, porque así como decía antes, mi propia identidad fue creciendo con la distancia, también mi propia literatura, mis escritos, mis personajes, las historias, pues van siguiéndome a mí, no les queda más remedio. ¿Tú quieres intervenir? Por favor, hagamos una especie de... Están aplaudiendo.